Nutrición con Mikey Diet, episodio 111. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Además, recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos a jueves y como buen jueves nos toca ver alguna herramienta que nos vaya a facilitar, una herramienta práctica que vaya a ayudarnos a conseguir ese objetivo que nos habíamos planteado. Y efectivamente hoy vamos a tratar de un tema muy interesante que es el de las salsas saludables o salsas bajas en calorías o salsas como queráis llamarlo. Lo importante es que son salsas que podemos utilizar en nuestras preparaciones. ¿Y por qué es tan importante y por qué es interesante tener esta herramienta práctica? Porque sí es verdad que es muy común que pensemos que cuando estamos perdiendo peso, cuando estamos mejorando nuestra alimentación, tenemos que evitar esas cosas sabrosas o que lo que hacemos no va a tener el mismo sabor. Pero realmente esto no tiene por qué ser así. ¿Y por qué? Porque podemos aprovechar y, por ejemplo, utilizar salsas que no se nos habían ocurrido. Por supuesto, también es importante las técnicas de cocción, el uso correcto de las especias, aprender a cocinar puede ser de gran ayuda. Pero tener un conocimiento de distintos tipos de salsas que podamos utilizar también es enormemente recomendable, porque al final cuando no nos apetece cocinar mucho y sabemos que tenemos ya esas salsas preparadas o que podemos utilizar alguna que se haga en un momento, va a ser mucho más fácil que podamos mantener a largo plazo todos esos cambios que nos hemos planteado desde un principio. Así que vamos a aprovechar esta quinta herramienta para tener ideas de esas posibles salsas que nos vayan a ayudar a mejorar los platos que creemos que no van a ser tan sabrosos. Y de esta manera vamos a poder mantener esos hábitos para siempre. Así que vamos a darle caña y vamos a ver con qué salsas os voy a traer hoy para esta herramienta. Vamos a empezar con la salsa pesto. Porque es verdad, la salsa pesto no deja de tener bastante aceite. Y por supuesto puede ser que en ciertos casos no deberíamos abusar enormemente de ella. Pero es una grandísima opción cuando queremos evitar otras salsas que usamos más a menudo, que son de peor calidad. Es decir, al final la gracia es evitar otras salsas de peor calidad y mejorar un poco esa palatabilidad, es decir, mejorar ese sabor, esa textura de los platos, para que sea más fácil hacer todos estos cambios. Entonces, al final, si es verdad que, por ejemplo, con el tema de la salsa pesto, tenemos opciones que son ya preparadas que podemos comprar en el supermercado. Pero bueno, yo siempre os voy a recomendar que lo mejor es prepararlo en casa. Sobre todo porque así nos vamos animando a cocinar un poquito más. Entonces, ¿qué ingredientes tiene una salsa pesto típica? Bueno, pues tiene el diente de ajo, más o menos podríamos decir para esta receta concreta sería un diente de ajo, 150 mililitros de aceite de oliva, 50 gramos de albahaca fresca, 30 gramos de piñones, sal y agua. Es decir, realmente luego estas cantidades podéis jugar un poquito más con ellas, también depende de la cantidad de salsa que vayáis a hacer, pero bueno, para que tengáis una ligera idea. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues
En primer lugar, lo que tenéis que hacer es, una vez ya tenéis los ajos, pelados, picados y demás, vamos a aplastarlos, vamos a chafarlos. Lo ideal, lo típico es hacer esto con un mortero, ¿de acuerdo? Vas con un mortero, machacando y demás. Y poco a poco vas añadiendo lo que serían las hojas de albahaca, los piñones, la sal y sigues ahí con el mortero dándole. Seguimos aplastándolo hasta que se convierte en una especie de pasta. Cuando ya tenemos esa pasta, seguimos añadiendo el aceite de oliva y por supuesto vamos poco a poco con el mortero, seguimos mezclando, seguimos machacando y demás. Entonces, cuando ya veamos que tenemos una textura que es la que estábamos buscando, entonces ya deberíamos parar. En ocasiones hay veces que esto hay que mezclarlo con agua porque se nos hace una masa demasiado espesa y lo que queremos es que sea más tipo salsa. Pero no pasa nada, lo que hacemos es coger agua, preferiblemente que sea tibia, ¿vale? No echemos ni agua hirviendo ni agua fría. Echamos agua un poquito tibia y seguimos dándole con el mortero y vamos consiguiendo esa textura que estábamos buscando. Si es verdad que yo cuando lo hago sin queso, pero hacerlo con queso puede ser una buena opción y me parece que la receta tradicional además es con eso, con queso parmesano. Entonces, bueno, puedes añadir un poquito de queso y sigues con el mortero dándole caña. Y ya está, ya tendríamos nuestra salsa pesto. A ver, si es verdad que yo os he dicho que se puede hacer con el mortero, pero también podemos hacerlo con la batidora. Yo personalmente no lo he hecho nunca, pero sí que he leído que sale exactamente igual. Entonces, si no queremos perder tiempo, pues bueno, podemos hacerlo con la batidora y va a ser más fácil. Pero, si tienes tiempo y ganas, lo ideal es que lo hagas con el mortero, porque así aprovechamos y aumentamos un poquito nuestro NEAT, aumentamos un poquito esa actividad que no asociamos a un ejercicio físico. Así que yo lo seguiré haciendo con mortero por ahora. Ahora vamos a la siguiente salsa, la salsa de menta. A ver, si es verdad que esta es una salsa que es muy poco conocida y que puede dar una vidilla muy interesante a algunos de los platos que solemos utilizar. Por lo que sí es verdad que yo te recomiendo que la pruebes, aunque sea una sola vez. Su contenido calórico es prácticamente nulo, por lo que realmente sí que se puede abusar un poquito más de ella. Y sí es verdad que hay un ingrediente que se suele utilizar y que puede echar para atrás a mucha gente. ¿Y cuál es ese ingrediente? Que lleva azúcar. Efectivamente, es una salsa que suele llevar azúcar. Pero ojo, porque no lleva una barbaridad de azúcar y de hecho puedes modificar su contenido para hacerla a tu gusto. De hecho, yo la hago con poco o nada de azúcar. Aunque sí es verdad que yo tengo más acostumbrado el paladar. Yo, por ejemplo, me tomo el café solo sin azúcar ni edulcorante. Y, por ejemplo, cuando yo me tomo el cacao puro, este 100%, yo noto el sabor a chocolate. Es decir, que al final sí es verdad que cuando vamos acostumbrando nuestro paladar, que es un proceso que es largo, un proceso que no es nada fácil, pero cuando vamos acostumbrando nuestro paladar podemos evitar en muchas ocasiones utilizar tanta cantidad de azúcar en muchas de esas preparaciones que se supone deberían llevarlo. Por lo que realmente podéis empezar echando cierta cantidad y vais acostumbrándoos poco a poco. Bueno, pero ¿qué ingredientes lleva esta salsa de menta? Bueno, pues muy sencillo. Lleva unas hojas de menta fresca, ¿de acuerdo? El azúcar, como ya os he dicho, al gusto, vinagre y agua. Bueno, ¿y cómo se hace? A ver, hay distintas formas de prepararlo. Si os ponéis a buscar veréis que hay gente que lo hace de una forma, gente que lo hace de otra, pero bueno, lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que las hojas de menta deben estar en agua hirviendo. Y deben estar durante pues un tiempo lo suficientemente alto como para que la menta llegue a ese agua. Luego se echaría ese pelín de azúcar y luego ya iríamos echando vinagre a nuestro gusto. Pero es eso, lo importante, que las hojas de menta estén con el agua hirviendo, al igual que si estuviésemos haciendo una infusión. El azúcar que lo echemos al gusto y el vinagre lo mismo. Si no nos gusta el vinagre o no nos gusta el sabor que le da el vinagre, pues podemos probar a hacerlo con zumo de limón. ¿De acuerdo? Es decir, podemos intentar, en vez del vinagre, utilizar un poquito de limón y a ver qué tal nos sale. Pero con vinagre ya os digo que está muy, muy bueno. ¿Qué otra salsa podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar la carbonara sin nata. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que aquí podemos entrar en una pequeña discusión. ¿Por qué?
porque habitualmente la carbonara sí es verdad que se realiza con bacon. Y a ver, no vamos a negarlo, sin el bacon pierde parte de su encanto y de su sabor. Pero ojo, porque esto no quiere decir que no esté buena igualmente y que no podamos utilizarla sin el bacon, ¿vale? Entonces, al final, la idea a la hora de utilizar la carbonara sería utilizarla sin lo que hacemos tradicionalmente, al menos en España, que es con el uso de nata. ¿De acuerdo? Utilizaríamos solamente el huevo. De esta manera conseguimos eliminar una gran parte de ese contenido calórico y es bastante mejor. También, si buscáis esta receta en otros sitios para hacerla poco calórica, puede que os recomiende cambiar el bacon por jamón o por pavo. Pero yo sinceramente creo que no hace falta ni echar bacon, ni echar jamón, ni echar pavo. Es decir, que si es verdad que el bacon le va a dar más sabor, pero cambiarlo por jamón o pavo no va a recuperar ese sabor y sin embargo es algo que estamos echando que tampoco es necesario, por lo que yo no lo haría. Pero bueno, eso ya depende de cada uno y de cada uno. ¿Y qué ingredientes lleva esta salsa? Bueno, pues lleva una yema de huevo, unos más o menos pone 30 gramos de queso rallado por cada yema de huevo, luego sal y pimienta negra. Entonces, para hacerlo, cogemos un bol. En ese bol vamos a poner el huevo, vamos a poner ese queso que hemos dicho, vamos a echar también la pimienta y la sal y vamos a batir. Batimos hasta que simplemente, pues igual que cuando estamos batiendo para una tortilla, sin nada más, simplemente batimos. Cuando ya tenemos cocinado el alimento al que se lo vamos a echar, lo que se utiliza es ese calor residual del alimento para que se haga. Y de esta forma no cuaja, pero queda con una textura un poquito más cremosa. ¿Qué ocurre? Que si vamos a usarlo en un plato que no va a calentar suficientemente la salsa, lo que podemos hacer es darle un pequeño toque de calor en la sartén sin que llegue a cuajar, porque sí es verdad que cuando llega a cuajar pues pierde su gracia, entonces simplemente es un toque de calor en la sartén. Digamos que esa es la forma tradicional para hacerlo, pero yo os voy a contar cómo lo hago yo cuando hago unos falsos tallarines de calabacín, a ver qué os parece y si queréis probarlo. En primer lugar, lo que yo hago es separo la clara de la yema. Luego hago igual que en el otro, pero sin la yema, es decir, mezclo la clara con el queso, con la pimienta y la sal. Y de hecho a veces ni siquiera utilizo el queso. Le doy un golpe de calor muy rápido a esa mezcla que está batida sin que llegue a cuajarse en ningún momento, eso es importante, ¿de acuerdo? Es decir, es un golpe de calor rápido, sin nada más. Y sobre todo mucho cuidado porque si vamos a mezclarlo con un alimento que mantiene mucho el calor y ese golpe de calor le hemos dado demasiado, va a terminar cuajando y no es lo que estamos buscando. Y luego, cuando ya tengo esos falsos tallarines de calabacín hechos, lo que hago es mezclo con esa salsa, con la clara, con el queso, la pimienta y la sal, mezclo con los tallarines, lo remuevo un poquito, que se termine, digamos, de conseguir con ese calor residual, que se termine de hacer, y ya añado la yema después y lo mezclo. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hago de esta forma? Bueno, en primer lugar porque me gusta probar cosas nuevas, a ver qué tal queda. Y además sí es verdad que yo me he dado cuenta que cuando echas la yema después queda un color mucho más anaranjado, más vistoso y la verdad es que se hace más apetecible. Noto bastante más el sabor de la yema, de la otra forma no noto tanto el sabor de la yema y a mí me encanta el sabor de la yema, por lo que sí es verdad que lo noto. La textura sigo teniéndola porque tengo esa textura espesita, con lo cual va perfecto y al final pues bueno, es otra forma de hacerlo y es una forma que a mí me gusta. Así que nada más, como soy raro pues lo hago así. Luego también podemos hacer salsas con verduras, porque cualquier verdura o prácticamente cualquier verdura que tengamos nos puede servir para hacer una salsa. De hecho, podríamos escribir hasta el infinito recetas que estuviesen relacionadas. ¿Y qué tiene de bueno? Bueno, pues es una forma de tomar verduras bastante interesante, puede darle más sabor, más textura y color a nuestros platos. Y si no nos gusta la verdura, puede que nos gusten estas salsas y nos va acostumbrando a esos sabores. Y no es demasiado calórico, al final sí es verdad que puede que le empieces a echar cosas que sean más calóricas porque quieres hacer una salsa muy concreta, pero realmente al final puedes hacer salsas con verduras muy poco calóricas, muy sabrosas y que pueden ser muy útiles. Entonces, la idea es hacer igual que haríamos cualquier salsa de tomate. Es decir, dejamos a fuego muy lento que se vaya poco a poco haciendo, que vaya soltando ese agua y por supuesto luego pues hay que terminar de batir
porque si no terminas de batir pues tienes los cachos de verdura, entonces la idea es hacer una salsa con ello. Luego también puedes jugar en verduras que no sueltan tanta agua, puedes intentar echar un poquito más de agua para que quede una textura más tipo salsa y vamos jugando con eso. Por supuesto que hay verduras que se van a prestar muchísimo más para hacer este tipo de salsas y verduras que menos. Pero bueno, si nos rebanamos un poco los sesos o simplemente buscamos en Google salsa de y ponemos cualquier nombre de verdura, seguro que tenemos muchísimas ideas muy interesantes. Luego también, como penúltima salsa que vamos a ver, tenemos la vinagreta. Que por supuesto las variantes de la vinagreta son muchísimas, pero bueno, vamos a ver simplemente una muy básica que puede ser muy útil y que además puedes ir jugando con las cantidades para alcanzar el punto que más te guste. La idea es que con la vinagreta, aunque utilicemos aceite, suele ser en menor cantidad que si lo que estuviésemos haciendo es aliñar únicamente con aceite. Entonces, si nuestro problema es que tomamos demasiada cantidad, puede ser una opción. Pero de todas formas, ya sabéis que no soy de los que piensa que haya que limitar el aceite de oliva en nuestra alimentación, pero sí es verdad que en algunos casos es la única manera de salir de un estancamiento. Bueno, ¿y qué ingredientes lleva una vinagreta? Bueno, pues digamos que las medidas habituales sería una medida de vinagre por cada 3 de aceite. Pero por supuesto podéis jugar con esta proporción, podéis echar un poquito más de vinagre y un poquito menos de aceite y de esta manera conseguir un sabor incluso más potente. Y además sal y pimienta negra, es decir, yo la sal y la pimienta negra lo pongo como básicos cuando hago una vinagreta, aunque hay gente que solo le echa sal y hay gente que ni eso. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues es súper sencillo, simplemente hay que mezclar el aceite con el vinagre, con la sal y con la pimienta negra. Mezclamos un poquito y ya está hecho. Es decir, que no hay más, que no es complicado, que se hace en menos de 30 segundos, tienes una vinagreta muy sencilla hecha. Si es verdad que si queremos darle un poquito más de vidilla, podemos añadirle, por ejemplo, perejil, cebollino, ajo. Y de hecho, si buscamos por internet, hay muchísimos tipos de vinagretas súper interesantes que también podemos probar. Pero vamos, lo más sencillo, lo que os he dicho, mezcláis el vinagre con el aceite, con sal, con pimienta negra y ya lo tenéis hecho para dar ese sabor extra a vuestros platos y sobre todo a vuestras ensaladas. Y bueno, ya por último, un básico que siempre tengo en la cocina y que me saca de muchos aprietos es la salsa de soja. Porque al final sí es verdad que es una salsa que se puede utilizar muy fácilmente, que da mucho sabor y cuando quiero mejorar un plato y no quiero hacer otro tipo de salsa, no tengo nada preparado y demás, ¡pum!, le echo salsa de soja y punto. Sí es verdad que puede ser que la salsa de soja tenga más sal que la que desearíamos en un alimento, pero en las cantidades que solemos tomarlo y con la frecuencia que lo solemos hacer, no es preocupante. A ver, y está claro que no os voy a poner una receta de salsa de soja, porque sinceramente no sabría ni por dónde empezar. Yo personalmente me iría al supermercado, la compraría y se acabó, ya la tengo. De hecho, como os digo, es que siempre tengo salsa de soja en casa porque me parece que es muy interesante para utilizarla en ciertos momentos. Así que nada, nos vamos a quedar con la idea de estas salsas, que ya sabéis las que hemos visto la salsa pesto, la de menta, la carbonara sin nata, salsas que podemos hacer con verduras, vinagretas y la salsa de soja. Y yo creo que no es necesario tampoco el que miremos otros tipos de salsas y demás, porque con esto tenemos bastantes ideas. Por supuesto hay muchísimas más, hay muchísimas que podemos utilizar y quizá en un futuro pues me haga otro podcast, otro articulito en el que hable de otras salsas que también podamos utilizar. Pero bueno, con las ideas que tenemos hoy, yo creo que nos podemos dar por satisfechas y por satisfechos. Así que realmente nada más. Para acabar, os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en ebooks. Y por supuesto, si estáis a través de YouTube, que me sigáis por ese canal. Y, como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros. Gracias por hacerme compañía un día más por aquí. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!